empezaron todos a calentar. Les demostraba el amor que tenían por el equipo y por el deporte. Sus compañeros obviamente lo respetaban. Entonces, nosotros tenemos que mostrarle al Señor un compromiso igual. Tenemos que demostrarle que lo amamos. Tenemos que disciplinarnos en su palabra y no hacerlo nada más como dice en Mateo 15:8, que este pueblo de labios me honra. Seguimos al siguiente. Tu corazón está lejos de mí. Tu corazón, exactamente, nuestro corazón está lejos de Él. Eso es lo que demostramos con nuestra actitud. Porque no es suficiente con venir y sentarnos a escuchar palabras. Necesitamos actuar. Como dice el título del texto, ¿hasta cuándo, perezoso? Y no que todos sean perezosos. Pero está diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a hacerle caso al Señor, no? Bien, cuando demostramos a Dios que le amamos, nada evitará que le honremos. En Juan 2, 1 a 11, les voy a pedir que vayamos a Juan 2, del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó a la esposa y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gracias, Francisco. Bien, aquí vemos que hay un intercambio de palabras entre Jesús y María. Ella le dice que ya no tienen vino, y Dios tiene todo bajo control, incluso todo el diálogo que viene después, toda la situación que viene después. Porque nuestros hermanos de la iglesia de enfrente pues son un tanto dados a decir aquí que Dios está subordinándose a María, pero no es una visión exacta. Vamos a ir parte por parte. Las bodas en esos días duraban varios días. Era un insulto no asistir, porque se invitaba prácticamente a todo el pueblo, pero también era una vergüenza que se acabara el vino. Entonces por eso María acude a Jesús. Ahora acude a Jesús y no a José, pues porque José ya desapareció de la escena. Cuando Jesús inicia su ministerio, así lo hemos leído, José ya no aparece, por eso ella acude a Jesús. En el versículo 3 dice: ya no tienen vino, y en el versículo 4 él responde: mujer. Aunque hay Biblias, versiones, sobre todo las católicas, que dice: madre, ese no es asunto nuestro. En la nueva versión internacional se lee: ¿eso qué tiene que ver conmigo? Entonces, aquí podemos entender esto. Jesús era una persona disciplinada, él tenía disciplina. La disciplina es obediencia, y él obedecía a su Padre. Entonces, como lo dije hace un instante, todo lo que ocurre después, Dios lo tiene bajo control. No es que Jesús vaya a obedecer a su madre porque es la virgencita y es su mamá. No. De hecho, ella no le dice: dales el vino. Ella le dice a ellos: hagan lo que él les diga. La orden que María da, se la da a los sirvientes. Podemos ver, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 3:6, la instrucción que da Pablo. 2 de Tesalonicenses 3. Antes que vayas de ahí, es importante aclarar que para el lector distraído, sí le parece que Jesús finalmente a regañadientes le hizo caso a su mamá. Sin embargo, Dios respondió claramente que él que tenía con ella, como para que le
milagro. Sin embargo, al final, cuando él sí hace el milagro, parece como que sí le hubiera hecho caso, que cuando dice, bueno, hagan lo que él les dice, como que lo pone en exposición pública y entonces él tiene que hacer algo. Pero no fue así. El hecho de que cambiara el agua por vino, porque Dios Padre le enseñó que era la oportunidad de mostrar que el Evangelio ya no iba a ser por medio de purificación por agua, sino la purificación del milagro de la actuación de Jesús que cambió el vino, cambió el agua por vino. Entonces tiene muchísimas más implicaciones, el tiempo no lo deja, pero en esencia esa es la implicación. Gracias. Bien, según el de Tesalonicenses 3:6, dice Pablo, da una instrucción: hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada y que no siga las tradiciones que recibieron de nosotros. Luego en el 11, pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta muy ocupada en hacer nada. La versión de Dios habla hoy lo traduce como el que lleva una conducta indisciplinada. Entonces, pareciera que Pablo tiene en mente las instrucciones de Jesús sobre la disciplina. Si checamos por favor Mateo 18, del 15 al 17, Mateo 18, del 15 al 17, vamos a ver aquí cómo se trata de meter a alguien en disciplina, pero esta persona no quiere hacerlo, ¿no? Dice, si tu hermano hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más, para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Entonces, quien no se disciplina no ama a Dios y prefiere el pecado, mostrando así su falta de nueva naturaleza. Hermanos, hemos sido llamados por Dios, tenemos que demostrarle al Señor que tenemos esa nueva naturaleza. Entonces, a lo mejor nos falta discernimiento, sabiduría, que dice Santiago 1:5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios está listo para brindar ayuda. Me voy a tomar un tiempo que falta para concluir, porque ya estamos en la parte final. Bien, la sabiduría celestial se enfrenta en descubrir y obedecer los mandamientos de Dios. Está centrada en Él y en su énfasis de agradarle. La sabiduría celestial. ¿Cuál es la sabiduría humana? ¿Cuál es la sabiduría humana? El éxito tiene que ver con lo que hacemos nosotros. ¿Qué tanto brillas? La sabiduría humana te dice, tienes que ser exitoso, tienes que tener un buen trabajo, tienes que tener una familia y tienes que demostrarle a los demás que eres mejor que todos. Esa es la sabiduría humana, la sabiduría de Dios. Pues. Francisco. Es todo lo que se opone a lo que Dios dice. Claro, así es todo lo que se opone a lo que Dios dice. Bueno, no vamos a pararle aquí porque viene el otro servicio y vamos a concluir la próxima semana. Falta poco, pero vamos a concluir la próxima semana. Vamos a cerrar en oración.